Confucio, cuyo nombre original era Conyu y que en la posteridad sería conocido como Maestro Kon o simplemente Confucio, nació en el año 551 a.C. en el antiguo estado de Lu, en la actual provincia de Shandong, China. Su vida, marcada por la profunda búsqueda del conocimiento, la justicia y la virtud, resultó ser la piedra angular del pensamiento ético y filosófico en toda Asia. Desde temprana edad, Confucio demostró una insaciable sed de aprender y una aguda percepción sobre la realidad social, característica que lo impulsaría a convertirse en uno de los pensadores más influyentes de la historia. Nacido en el seno de una familia de la clase media, Confucio creció en un entorno en el cual los valores del deber, el honor y la educación tenían un lugar preponderante, pese a las limitaciones económicas de su familia. La inestabilidad política y la decadencia de la dinastía Zhou, que marcaba la época, inspiraron en el joven Conyu una inquietud por comprender el orden natural y el correcto funcionamiento de la sociedad. Ya en su juventud, se destacó por su amor a la lectura y el debate y se dedicó a estudiar los antiguos textos clásicos, cuyas enseñanzas servirían de base para su reflexión sobre la conducta humana y la organización social. Durante sus primeros años, Confucio no solo adquirió conocimientos de los libros, sino que también observó de cerca las dificultades de la vida en una sociedad plagada de conflictos y desigualdades. La decadencia de las normas morales y la corrupción en los centros políticos lo impulsaron a cuestionar las prácticas establecidas. Así, su formación no se limitó a la adquisición pasiva de conocimientos, sino que se orientó hacia una búsqueda activa de modelos que pudieran restaurar la armonía social y promover la justicia. Esta etapa temprana de autodescubrimiento forjó en él una firme convicción: la virtud personal era la clave para transformar la sociedad. A medida que crecía, Confucio asumió roles activos en el ámbito público. Comenzó a desempeñarse como ministro y asesor en el gobierno del estado de Lu, donde tuvo la oportunidad de implementar sus principios éticos y conocimientos administrativos. Sin embargo, a pesar de su sincero compromiso con el bien común, las diferencias de pensamiento y las luchas internas por el poder en la corte le impidieron alcanzar logros políticos significativos. Este desencuentro con la realidad política reforzó en él su convencimiento de que la reforma social debía gestarse a través de la educación, la cultura y el ejemplo personal, en lugar de depender exclusivamente de la imposición de leyes. La esencia de la enseñanza confuciana radica en la importancia de la ética, la moral y la educación como fundamentos para construir una sociedad justa y armoniosa. Para Confucio, el ideal era que cada individuo se esforzara por alcanzar altos estándares de conducta personal a través del estudio constante, la reflexión y la práctica de la virtud. La figura del Junzi o hombre noble se erigió como un símbolo de este ideal, alguien que, independientemente de su origen o posición social, se guiaba por principios de rectitud, integridad y benevolencia. Este concepto se convertiría en el núcleo de su legado filosófico, influenciando no solo la cultura china, sino también el pensamiento de otros países del este asiático. Uno de los aspectos más destacados de la vida de Confucio fue su incesante labor como educador. Rechazó la idea de que el conocimiento estuviera reservado para una élite privilegiada y abogó por una educación accesible para aquellos que demostraran interés y capacidad. Según él, el aprendizaje debía ser un proceso de transformación interior, en el cual el estudiante no solo acumulase información, sino que cultivase el carácter y la sensibilidad moral. Con esta visión revolucionaria, Confucio sentó las bases de un sistema educativo que valoraba la experiencia práctica y el autoexamen, actitud que, siglos después, serviría de inspiración para corrientes pedagógicas modernas. El legado de Confucio se fundamenta en sus enseñanzas sobre la importancia de la armonía familiar y social. Para él, la familia era la célula básica de la sociedad, y la relación entre padres e hijos debía estar impregnada de respeto, amor y reciprocidad. Estos valores, transmitidos de generación en generación, fortalecían la cohesión social y preparaban el terreno para una vida comunitaria basada en la confianza y la cooperación. Al mismo tiempo, sus principios enfatizaban la necesidad de que los gobernantes fueran modelos de virtud y justicia, pues sólo así podrían instaurar un orden digno y sostenible. La crítica a la corrupción y al abuso de poder sostiene una verdad atemporal: el verdadero liderazgo debe fundamentarse en la abnegación y el servicio al pueblo. Durante sus años de madurez, a pesar de las múltiples adversidades y la resistencia a sus ideas, Confucio viajó por distintos estados de China compartiendo sus enseñanzas y conversando con sabios y líderes. Estos recorridos, a menudo llenos de desafíos, pueden verse como un reflejo de su compromiso inquebrantable con la transformación de la sociedad a través del conocimiento. En cada encuentro se esforzaba por sembrar las semillas de la reforma ética y la práctica del buen gobierno,
dejando una huella imborrable en las comunidades que tocó. Su vida itinerante no solo fue un testimonio de su fervor por el saber, sino también la personificación de su creencia en que la educación era la vía para alcanzar la paz y la estabilidad social. El pensamiento confuciano se desarrolla en un cuerpo de ideas y aforismos que, en su forma concisa y profunda, encapsulan las aspiraciones humanas hacia la excelencia moral. Entre sus máximas destacan aquellas relacionadas con la benevolencia, ren, la rectitud, yi, la cortesía, li, y la sabiduría, zi. Estas virtudes fueron concebidas no solo como ideales abstractos, sino como pautas prácticas para el comportamiento cotidiano. Confucio enseñaba que el desarrollo personal era inseparable del deber social y que cada acción individual debía contribuir al bienestar colectivo. En este sentido, su mensaje se adelantó a su tiempo, ofreciendo una ruta alternativa a las estructuras políticas autoritarias prevalentes en la época y abogando por un orden social basado en la ética y el consenso. La influencia de Confucio traspasó los límites de su tiempo y espacio. A través de la recopilación de sus dichos y diálogos en obras como los Analectas, su figura se consolidó en la tradición cultural china y se difundió en otros países de Asia, como Corea, Japón y Vietnam. En cada uno de estos contextos, la enseñanza confuciana fue reinterpretada y adaptada a las realidades locales, demostrando así la versatilidad y la universalidad de sus principios. La profunda reflexión sobre la naturaleza humana y la organización social que impulsó sus ideas ha resonado a lo largo de los siglos, y sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan un modelo de conducta orientado hacia la justicia, la empatía y el equilibrio interior. Es importante destacar que a lo largo de su vida, Confucio no se consideró a sí mismo como un mero teórico de la moral, sino como un practicante comprometido con la transformación de las estructuras sociales. A pesar de haber enfrentado numerosas desilusiones en el ámbito político, nunca abandonó la convicción de que la adopción de virtudes personales podía, de forma progresiva, cambiar el destino de un pueblo. Los reveses fueron vistos como lecciones en su camino hacia la verdad, y cada fracaso se convirtió en una oportunidad de reformular sus propuestas y fortalecer su determinación. Su insistencia en la importancia del autoconocimiento y la reflexión interna permitió que su mensaje trascendiera las barreras temporales, ofreciendo a las generaciones futuras no solo un conjunto de enseñanzas, sino un ejemplo de vida basado en la humildad y el compromiso con el bien común. La filosofía confuciana también presenta una visión profundamente humanista de la sociedad. Confucio postulaba que cada ser humano tiene la capacidad de superarse y de alcanzar un estado de perfección moral a través del esfuerzo y la disciplina. Este enfoque, que pone en valor la posibilidad de la mejora personal continua, se convierte en un llamado a la responsabilidad individual y al reconocimiento de que la verdadera sabiduría reside en la capacidad de aprender de los propios errores. En un contexto en el cual las estructuras autoritarias y jerárquicas eran la norma, la idea de que cada persona podría contribuir a la transformación del mundo mediante el cultivo de su interior representó una verdadera revolución en el pensamiento social y filosófico. El impacto de Confucio en la cultura china y en la formación de la identidad del este asiático no puede medirse únicamente por el número de seguidores o por la extensión temporal de su influencia. Su legado también se manifiesta en la manera en que moldeó los conceptos de gobernabilidad, ética y educación. En la antigua China, sus enseñanzas fueron incorporadas en el sistema estatal, dando origen a una tradición de exámenes imperiales y a la idea de que el talento y la virtud debían ser reconocidos y promovidos en la administración pública. Esta integración de la filosofía en la organización del Estado no solo fortaleció la noción de meritocracia, sino que también estableció un paradigma en el que el liderazgo genuino debía estar basado en la sabiduría y la moralidad del gobernante. La figura de Confucio también ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de la historia. En épocas de crisis y transformación social, sus ideas han sido retomadas como fuente de inspiración y guía para reformar las instituciones y promover valores éticos. Tanto en tiempos de estabilidad como en periodos de agitación, el mensaje confuciano de respeto mutuo, autocultivo y responsabilidad social resuena con fuerza, recordándonos que el cambio social comienza en el interior de cada individuo. La perdurabilidad de sus enseñanzas radica en su capacidad de adaptarse a distintas realidades y de ofrecer respuestas pertinentes a las inquietudes existenciales y sociales de los pueblos, demostrando que, en el fondo, la búsqueda de la verdad y la justicia es un anhelo universal y atemporal. En sus últimos años, Confucio se dedicó con mayor intensidad a la labor de la enseñanza, rodeado por un grupo de discípulos que se convertirían en los guardianes de su filosofía.
Estos discípulos, ávidos de conocer y transmitir su saber, recopilaron sus palabras y las organizaron en formatos que llegarían a convertirse en textos fundamentales para la educación y la reflexión ética en China. La transmisión oral de sus ideas, combinada con la escritura, permitió que el pensamiento confuciano se extendiera más allá de las fronteras del estado de Lu y se arraigara en las tradiciones culturales de numerosos pueblos del continente asiático. Aunque vivió en una época caracterizada por la inestabilidad y el conflicto, Confucio dejó un legado que apunta hacia la esperanza y la posibilidad de un mundo más justo. Su vida encarna la lucha constante por la mejora personal y social, y su insistencia en que cada uno es capaz de influir en el entorno a través de la virtud personal sigue siendo relevante en el contexto contemporáneo. Al reevaluar sus enseñanzas, encontramos principios que invitan a la reflexión sobre el poder transformador del conocimiento, la educación y la ética, valores esenciales para la construcción de comunidades fuertes y solidarias. La influencia del pensamiento confuciano se extiende incluso a nuestra era digital, donde la búsqueda del equilibrio entre el progreso tecnológico y el desarrollo humano cobra mayor importancia. En un mundo en constante cambio, las lecciones de Confucio sobre la humildad, el respeto y la integridad ofrecen una brújula moral frente a los desafíos modernos. El llamado a cultivar la sabiduría interior y a ejercer el liderazgo basado en la virtud se mantiene vigente, recordándonos que, a pesar de los avances externos, el verdadero cambio empieza en el corazón y en la mente del individuo. En conclusión, la vida y obra de Confucio son testimonio de la fuerza del ideal humano de superación y cooperación. Nacido en tiempos convulsos, se erigió como un faro de esperanza y guía ética, impulsando la transformación del individuo y, en última instancia, de la sociedad. Su legado, que abarca desde la importancia de la educación y la justicia hasta la profunda valoración de la armonía familiar y social, continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Confucio no dejó únicamente una filosofía, sino una invitación perenne a vivir de manera consciente, a buscar la verdad en el conocimiento y a construir, a través del ejemplo personal, un mundo en el que la virtud y la integridad sean las bases del progreso humano.